Hola, bienvenidos. Este video tutorial está realizado por la asignatura 03309 de Ofimática Nivelatoria. Es importante tener en cuenta que este material es propiedad de la UNED y está bajo licenciamiento Creative Commons, por lo que puede ser compartido, utilizado y mencionado siempre y cuando se reconozca su autoría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de gráficos en Microsoft Excel. Dentro del glose de temas que tenemos agendados sería la funcionalidad, los tipos y los pasos para crear un gráfico. Entre ellos, los gráficos recomendados, selección de datos y partes de un gráfico. Bien, vamos a partir por el hecho de que para poder ejecutar o crear un gráfico, vamos a necesitar una fuente de datos. Normalmente esto se hace a raíz de una información en forma de tabla. Elegir entre los diferentes tipos de gráficos de Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que al utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta de los datos. ¿Dónde están los gráficos? Nos vamos a la pestaña, a la segunda pestaña del cinto de opciones, ¿verdad? Que es insertar. Y nos ubicamos en el grupo de comandos que dice gráficos. Acá podemos ver que aparecen varias opciones, ¿verdad? Una de ellas es la de gráficos recomendados, que ahorita lo vemos, y acá aparecen como por categorías, ya sea de barras, de líneas, los pastel, pero bueno, acá es en este grupo de comandos donde encontramos toda la parte para insertar los gráficos dentro de un documento, una hoja de Excel. Cada uno de estos iconos representa los tipos de gráficos más utilizados, ¿verdad? Acá podemos ver el gráfico de columnas, ¿verdad? Tenemos columnas 3D, 2D o barra D. Este tipo de gráficos hace referencia en especial a variaciones de los datos a través del tiempo. Queremos hacer una inserción de datos, ¿verdad? De gráficos, tenemos que estar posicionados en alguno de los datos de la fuente de datos, en este caso de la tabla. Entonces vamos a ir explicándoles. En este caso, bueno, los gráficos de columnas, que son los primeros, ¿verdad? Hay varios tipos, 2D, 3D o barras. Pero este tipo de gráficos lo que hace es un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de estos datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical, ¿verdad? Entonces, frecuentemente se comparan este tipo de gráficos con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías aparecen en el eje vertical, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre los gráficos de columnas y los gráficos de barra. Vean que más que todo es la ubicación de los ejes de las categorías. Luego tenemos la siguiente categoría, los gráficos de líneas. Este gráfico de líneas muestra las relaciones de los cambios de los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen énfasis en especial a tendencias de los datos, más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. En el caso de los gráficos tenemos otro tipo de categoría, los gráficos circulares, ¿verdad? También conocidos como gráficos de pie o gráficos pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Normalmente cuando hacemos alguna comparación con respecto a un total, ¿verdad? O datos datos porcentuales, vamos a hacer uso de un gráfico circular. Luego tenemos los gráficos, vamos a ver, de barra. Aquí están. Vamos a ver dónde están. Bueno, estos son los gráficos de barra, ¿verdad? El gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos de un periodo de tiempo específico. Esos tipos incluyen los cilíndricos, cónicos o piramidales.
Por último tenemos, bueno, son estos, los áreas de los gráficos de área. Muestran tendencias aquí con los valores en 2 dimensiones a lo largo de una curva continua. Úselo también en casos como en datos de categorías como las series son numéricas. Es importante saber que aquí nos va dando, por ejemplo, aparte de la previsualización que ofrece Excel, ¿verdad? Nos muestra un pequeño, vamos a ver, una pequeña recomendación de cómo utilizarlos. Entonces es importante tener eso en mente. Ahora, ¿cómo hago, ya en la parte práctica, cómo hago yo para crear un gráfico, ¿verdad? Tenemos que recordar que la idea de crear un gráfico es representar visualmente una o varias series de datos numéricos. Dependiendo del tipo de gráfico que utilicemos, será la apariencia de estas series o de esta información que queremos representar. Entonces, ¿cómo hago yo para crear un gráfico? Bueno, primero me posiciono dentro de alguno de los datos que contiene la fuente de datos y acto seguido tengo que ubicar entonces la pestañita de insertar y en este caso ahí el grupo de comandos de gráficos, ¿verdad? Idealmente uno tiene que tener como una idea de cómo quiere representar la información, ¿verdad? Excel muestra también una particularidad que a veces es de ayuda, que tiene esta opción de gráficos recomendados, que eso básicamente lo que hace es que con respecto a la información que se le está mostrando, hace un pequeño bosquejo, un estudio de cómo se podría representar esa información. Entonces a veces es una buena idea, si uno no tiene, digamos, como una idea clara de cómo representar esta información, pues ahí seguir las recomendaciones. Pero si por lo contrario yo ya tengo claramente que quiero, por ejemplo, un gráfico de barras, pues entonces sería seleccionarlo acá directamente. Entonces, ¿qué pasa con los gráficos recomendados? Bueno, cuando los uso? Bueno, cuando tengo una duda de cómo elegir la representación de los datos. Puedo hacer uso de esto, ¿verdad? Lo que hace es Excel es un análisis rápido de los datos y me hace una recomendación de cómo representar esta información. Entonces, si ven que, por ejemplo, ahorita lo vamos a seleccionar, automáticamente ella ya me hace una previsualización de la información, de las diferentes formas de representar esa información de acuerdo a lo que yo he seleccionado. Obviamente vean que acá no he seleccionado ningún rango en específico, pero bueno, entonces eso implica que me va a mostrar la totalidad de la información. Pero hay que recordar que también puede darse el supuesto de que yo puedo seleccionar cuáles datos sí me tome en cuenta para el gráfico y cuáles los deseche. ¿Verdad? Entonces, si fuera el caso que yo elijo ¿verdad? Entonces selecciono y automáticamente se me genera pues un apartado, un área donde contiene la graficación con ya algunos elementos del gráfico, ¿verdad? Entonces, esto si lo hago de forma automática o de forma, digamos, como me lo recomendó Excel. Pero puede ser que yo no necesite, bueno, cosas muy importantes. Ven que, por ejemplo, en este caso, Excel me lo recomendó y está tomando la totalidad de los datos. Esto es lo que significa estas líneas o estos sombreados de colores que aparecen dentro de la tabla de datos, ¿verdad? Entonces me está tomando la totalidad de los datos, pero puede ser el caso de que yo no quiera, digamos, la totalidad de los datos, sino un segmento de ellos. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo selecciono la información, en este caso la fila, ¿verdad? Y yo quiero que me muestre, por ejemplo, los datos de aves. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, una vez que lo tengo así seleccionado, entonces me voy ahora sí a insertar y puedo seleccionar pues el gráfico que yo quiera, que me parezca interesante incluir. Entonces, en este caso vamos a ver, voy a insertar este gráfico. Y entonces ya me lo insertó, pero con la única salvedad de que lo único que me está agregando es
los datos de lo que yo seleccioné. De hecho, voy a seleccionar, es que eso no tiene casi datos, me gusta más este otro. Digamos que yo quiero este y este, anfibia. Entonces igual, ¿verdad? Insertar, gráfico de barras, qué sé yo, este. Entonces vean que automáticamente ya me generó un gráfico, pero únicamente de los datos que yo preseleccioné. Entonces, ¿cómo leo yo el gráfico? Bueno, aquí, como les dije, lo que son el eje vertical, que sería este, toma en cuenta lo que son las cantidades, que serían los datos, las series de datos que aparecen aquí debajo de la columna de anfibio, y el eje horizontal sería, en este caso, la provincia, ¿verdad? Entonces, muy importante, esto de anfibia es el nombre que le da al dato, ¿verdad? Al gráfico, en este caso por el dato que se está representando. Cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, muy aparte de que yo quiera representar toda o cierta información, hay elementos del gráfico que es necesario tener en cuenta para que este tenga, pues, de alguna manera sea lo suficientemente completo, tenga toda la información necesaria. ¿A qué me refiero? Bueno, de forma genérica, él me agregó ciertos datos ahí, como por ejemplo el nombre de las series, ¿verdad? De las series, acá no aparecen las leyendas ni nada de eso. Puede ser que así yo lo entienda, porque yo sé de la información que estoy hablando, pero alguien al quien le voy a entregar esta información, pues no necesariamente. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle elementos que me permitan mostrar información que es importante para su entendimiento. Entonces, esto ya viene en la parte esta de los elementos y de modificación de gráficos. Cuando yo ya he generado el gráfico aquí, para agregarle elementos, yo puedo irme acá en este iconito, ¿verdad? En la esquina superior derecha del gráfico, ven que aparece un más y ahí me va a dejar agregarle elementos al gráfico para modificarlos o tomarlos en cuenta, o en este caso mostrarlos. Entonces digamos que yo le voy a decir leyenda, que esta leyenda es como que me ponga ahí de qué se trata, digamos lo que me está mostrando, ¿verdad? Luego le voy a decir, bueno, línea de tendencia no, en este caso tabla de datos. Vean que la tabla de datos viene aquí, me muestra un resumen abajo, digamos a nivel de datos si fuera necesario. Después necesito un título del eje, ¿verdad? El título del eje, los ejes son tanto, digamos, el alineamiento vertical como el alineamiento horizontal. Entonces, ahí hay que indicarle qué es lo que estoy representando en este caso, ¿verdad? En este caso, aquí son la cantidad de registros, por ejemplo. Y aquí sería provincias. Aquí estoy. Ajá. Y aquí en la serie, la leyenda, solamente me está apareciendo uno, porque recuerden que solamente había generado el gráfico con únicamente esta primera columna de datos, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante tomar en cuenta, sería registros, aquí, registros para anfibia. ¿Ven? Ahora, ¿qué cosas me pueden hacer falta acá? Bueno, ahora y cosas que tenemos que tener en cuenta. Estas líneas grisitas que aparecen acá, esas líneas de división, son importantes para hacer una pequeña ubicación, un pequeño, digamos, para que no se me pierda la vista cuando estoy leyendo los datos. Lo que son las barritas se conocen como serie de datos, ¿verdad? Que es lo que estoy representando, las cantidades que cogí o que tomé, estas cantidades que tomé de la información. Y todo lo que está en este cuadro es el área del gráfico, ¿verdad? Entonces, más o menos puedo representar esa información. ¿Qué pasa si yo no lo quiero hacer desde aquí? Bueno, también tengo otra opción. Recordemos que
sabemos que cuando yo estoy sobre una estructura o un objeto específico y si tiene este objeto características especiales, Excel me va a agregar unas pestañitas adicionales en la cinta de opciones. Entonces vean que aquí efectivamente me aparece una pestañita que se llama diseño de gráfico, que refiere a todo lo que le puedo cambiar a este gráfico, y a formatos, ¿verdad? Entonces formatos es de colores, ese tipo de cosas. Pero digamos que yo quiero en este diseño de gráfico, me aparecen aquí agregar elementos de gráficos, ejes, por aquí me puede servir una etiqueta de datos. Vean, etiquetas de datos es esto, les digo, vean, el base exterior. Vean que aquí lo que agregó fue que es la etiqueta de cuál es el dato que se está representando en cada una de las barritas. Entonces, eso de repente, si es mucha información, muchas barras, puede llegar a causar ruido o ser cansado verlo, pero en algunas ocasiones es importante o me puede dar una opción de apreciar esta información más fácilmente. De igual manera, acá hay opciones de diseño rápido. Esos diseños rápidos lo que hace es que contiene o oculta elementos del gráfico, ¿verdad? Como tal, incluso que los muestra de una forma diferente. Ahí ya esto depende de la necesidad de la información que yo quiero representar, ¿verdad? Y dónde quiero que se ubiquen estos diferentes elementos. Entonces, como vemos, todos esos elementos pueden modificarse o asignarse manualmente o bien por medio de la escogencia de algún estilo que ya tenga alguna predisposición de ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito modificar el gráfico como tal? Es decir, yo que ya está todo bien, ya aquí yo tengo mi leyenda, tengo los títulos de mis ejes, el título del gráfico. Sí, pero resulta que necesito meter o agregar información de otra columna. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo darle aquí vamos a ver, selecciono el gráfico, ¿verdad? Una vez que lo tengo seleccionado, vean que se me habilita, entonces, digamos, la selección de datos que se está tomando. Entonces, por ejemplo, que yo necesite agregar el dato de Animalia, ¿verdad? Entonces yo agarro y modifico el rango. Entonces, vean que ahora la cuadrícula que estaba, digamos, seleccionando la serie de datos, esa cuadrícula ya no solo contiene la columna de anfibia, sino que la de Animalia también. ¿Y qué pasó a nivel del gráfico? Bueno, a nivel del gráfico resulta que ahora me está demostrando, me está visualizando ya dos ítems en la leyenda. O sea, me está visualizando o graficando dos tipos de datos, dos series de datos, la de anfibia y la de animalia. Y igualmente me lo está tomando, como son dos datos aparte, ¿verdad? Y escogimos un gráfico de barras que me hace esa representación por barra cada uno, me los muestra por provincia igual. Entonces, ¿y qué pasa si? Y pues otra vez necesito agregarle otra columna. Digamos que necesito agregar acto seguido, yo puedo decir, bueno, aquí, cuántas columnas yo necesite. Y el gráfico se va a ir actualizando de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, es importante tener en cuenta que yo necesito primero tener la información ya de alguna manera trabajada, ¿verdad? Para poder representarla y tener una idea de cómo necesito presentarla. En este caso vean que estoy mostrando la información separada, ¿verdad? Pero puede ser que yo en algún momento elegí este gráfico y no necesariamente me sirve. Entonces, seleccionando igual el gráfico, me voy aquí a diseño gráfico y yo digo, a insertar, y yo digo, no, la verdad es que yo quiero otro tipo de gráfico,
que me lo dé completo el dato de las 4 series, de las 4 series de datos que ocupo en una sola columna, en una columna apilada. Entonces la cambio, ¿verdad? Entonces vean que ya me actualizó, me mantiene los rangos seleccionados de datos, me actualiza el gráfico y si por ahí yo necesito agregarle algún dato, ¿verdad? Que a mí me gusta siempre las etiquetas arriba. Vamos a ver, tabla de datos, o la tabla de datos, no, vamos a ver. Quiero un eje, etiqueta de datos en el centro, si yo, ahí tal vez no es como lo más, ahí. Entonces vean que ya lo pude cambiar, ¿verdad? Eso por una categoría pues muy parecida. De repente yo no, ya quería pues otra cosa totalmente diferente. Entonces voy y lo selecciono y me va a respetar los rangos que tengo seleccionados, lo va a adecuar al tipo de gráfico que estoy seleccionando. Entonces, vamos a ver, dentro de los datos, ¿sí? Hablamos de la parte de cómo seleccionar los datos, ¿verdad? La parte de los gráficos, cuándo se utilizan los gráficos recomendados. En términos generales, esto va a depender de la necesidad de la información o de la idea que necesitamos transmitir. Entonces, es un tema muy importante, ¿verdad? Es posible sacarle el mayor provecho. Es importante ponerlo en práctica. Si en estas prácticas te surgen dudas o comentarios, no dudes en contactar a tu tutor. Estamos para apoyarte en tu proceso de aprendizaje. Muchas gracias.